Bien, entonces como les había prometido, íbamos a hablar sobre el tema de la cuaresma, ¿no? La cuaresma también desde la perspectiva bíblica, ¿no? Ya sabemos que hemos estado recorriendo toda la Biblia y para eso hoy también es un poco de prueba para los que llevan más tiempo en las clases de Biblia, para ver si todo esto de la Biblia lo podemos llevar a la liturgia y de la liturgia a la vida, ¿no? Porque si no, eh, no podemos vivir como fragmentados, como si la fe fuese una cuestión del domingo, que vamos a misa y bueno, de vez en cuando alguna otra celebración de precepto, y de resto eso no tiene ninguna implicancia, ninguna... si eso no afecta directamente a mi vida, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Todo lo que hacemos, se supone que nosotros en todas nuestras dimensiones de vida tienen que estar unificadas. Pero esa dimensión, sea, llámese la dimensión social, la dimensión intelectual, la dimensión afectiva, ¿no? Todas las dimensiones de nuestra persona, la dimensión espiritual no es una dimensión más, es una dimensión que atraviesa, ¿no? Todas las otras dimensiones. A veces la dimensión espiritual la hemos como compartimentalizado, ¿no? Como que, bueno, el lunes voy a hacer deporte, el martes voy a mi reunión de amigas y el domingo es de Dios, ¿no? Como que está como bien separadito, ¿no? Y resulta que no, que es transversal, ¿no? Que Dios está en todo, porque nuestra existencia no sería posible sin Dios, solo partiendo de esa realidad, ¿no? Yo no me puedo sostener en la vida si no es porque Dios me sostiene. Yo no vine a esta vida por decisión propia. Y esto en un mundo que exalta de manera desproporcionada el tema de la libertad, es volver a entrar en conciencia de nuestra creaturalidad. Somos criaturas, no somos, tenemos la oportunidad de crear, y eso es hermoso porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos la oportunidad de crear. No solo tenemos la oportunidad de crear cosas, tenemos la oportunidad de crear vínculos y los que tienen la oportunidad incluso de co-crear vidas humanas, ¿no? Los padres, las madres, que es la mayor participación, ¿no? En la co-creación, ¿no? De Dios. Pero esa libertad de crear es tremenda, pero está limitada porque esa libertad no nos la dimos a nosotros mismos, a nosotros. Eh, y entonces ahí tiene un límite. Entonces la libertad no es absoluta, es un bien maravilloso, pero es una libertad no es una libertad de que yo puedo hacer lo que quiera, sino es una libertad ¿no? La libertad no es el fin, la libertad es un instrumento, es un medio. El fin es el amor, ¿no? Siempre. Entonces la cuaresma, em, pues en cierta forma es para recordarnos, volver a recordarnos de todo esto. La cuaresma para mí, y no solo para mí, para la iglesia, es un signo de la providencia misericordiosa de Dios. ¿Por qué? Porque el año tras año nos vuelve a ofrecer la oportunidad de renovar y de convertirnos. Él no dice, bueno, una vez, ¿no? Como a veces hacemos nosotros, la última, esta es la última, ya después de aquí ya está, ¿no? La última. O sea, ya basta. Tipo, ya llevas 20 cuaresmas encima, ya llevas 40 cuaresmas encima, ya llevas 60 cuaresmas encima, o sea, basta, ¿no? Y no, Dios no nos dice eso. Dios nos vuelve a ofrecer la cuaresma como un momento de conversión. Ahora, la cuaresma, si bien la hemos vivido ya, esta cuaresma es un camino totalmente nuevo. Es algo que nunca hemos hecho porque nunca hemos sido quienes somos hoy. Hoy somos otros, de los que incluso éramos ayer y de los que incluso seremos una vez que acabe esta clase. Somos otros, porque si bien tenemos una dimensión, nuestra persona tiene una dimensión ontológica, ¿no? Que se mantiene siempre. Es decir, yo te puedo identificar a ti como siempre el mismo y tú me puedes identificar a mí como siempre la misma, porque pues mi ser se mantiene el mismo a lo largo de toda mi vida histórica. Pero por otro lado, yo no soy la misma de la que era hace 20 años atrás, ni tú tampoco. Entonces hay una dimensión ontológica que se mantiene siempre fija, siempre somos los mismos,
pero a la vez hay una dimensión narrativa, novedosa, donde nos vamos haciendo. Nosotros Dios nos da como una especie de escultura y nos vamos esculpiendo a nosotros mismos. Y la cuaresma es una oportunidad, digamos, para esculpir a fondo, ¿no? Para ir más a fondo. Y la cuaresma siempre se plantea, la cuaresma no es un fin en sí misma, sino que es una preparación para la Pascua. Dado que la Pascua es una fecha tan importante, veíamos en Adviento que Adviento era una preparación para la Navidad. ¿Y cuántos días tenía el Adviento? ¿Era más o menos que la Cuaresma? Qué es más larga, la Cuaresma o el Adviento? No, la cuaresma, La cuaresma, La Cuaresma. ¿Y por qué creen ustedes que la Cuaresma es más larga que el Adviento? y pues más porque importante. la preparación es más importante. ¿Por qué? Porque el fin de todo es la Pascua y es lo más importante en la cristiandad. Entonces, con más razón para prepararse con más tiempo. Bien, muy bien. Entonces, la encarnación de Cristo está en orden a qué, Y sí, pues Cristo nació para morir en la cruz, o sea, lamentablemente, pero para morir en la cruz. pero para resucitar y para salvarnos. Eh, Cristo se encarnó para salvarnos, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿qué fue primero, la creación o la salvación? La creación, Cronológicamente la creación, ¿verdad? Pero ¿por qué fue la creación? ¿Por qué Dios creó la creación? ¿En orden a qué? al hombre, Al hombre. ¿Y a qué del hombre? ¿Para que el hombre qué? Para que el hombre estuviera aquí en la tierra y la pasáramos bien aquí. pues para que el hombre estuviera cerca de él. Bien. ¿Y eso cómo le llamamos? Para perdonarnos. No, pero No, porque cuando él nos creó, él no nos creó para que pecáramos, él nos creó libres. Bien. ¿Y cómo se llama? Nos creó libres, ¿verdad? Pero entonces Adán y Eva ya estaban completos, ya eran perfectos, estaban acabados. Para redimirnos. Para redimirnos es una parte porque pecamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nunca hubiésemos pecado? para, Pues compa- estaríamos para, en el paraíso. No No, hubiéramos necesitado de Jesús, para ¿Cómo? compartir. no hubiéramos necesitado de No Jesús hubiéramos, entonces Jesús es innecesario, o sea, Jesús simplemente fue necesario por nuestro pecado. por el pecado. Y si no, no, Jesús no es necesario. no, él vino a enseñarnos a ser hombre, o sea, Bien, cómo nos íbamos a parecer más a Dios, pues, cómo bien, íbamos a llegar a asemejarnos a Dios. bien. ¿Y eso cómo le llamamos? Nuestro proceso yo Santidad, quiero ser, Conversión, ¿de qué? cristificación. de De conversión. cristificación, ¿verdad? Y también conocido como santidad, ¿no? La santidad. Ojo, porque la santidad no es que Cristo nos perdone nuestros pecados y ya simplemente yo no peco, ¿no? Pero si yo no lo hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie, entonces soy santo. No, No. tengo que parecerme a Cristo para poder ser santo. Bien, bien, la cristificación. Entonces, la salvación, que nosotros le ponemos el nombre de salvación, ¿qué incluye? Incluye la redención, porque Cristo nos vino a redimir de nuestro pecado, ¿sí? Pero si nunca hubiésemos pecado, también yo les pregunto, Adán y Eva, entonces eran acabados, eran perfectos, antes de pecar, ¿eh? Adán y Eva ya estaban listos, perfectos. Estaban en el paraíso, ya vivían una vida no sin ser Dios, pero por algo pecan de soberbia porque quieren ser, pero ya estaban en el paraíso. Bien, pero ¿por qué peca Adán y Eva? ¿Por qué pecan? ¿Por qué Por la caen en un soberbia, pecado? para la soberbia y querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Entonces había en ellos estaban completos, había en ellos un anhelo. ¿Cuál era el anhelo? Ser como Dios. Y ese anhelo implicaba que estaban completos, era un deseo que te indica, una qué, Sí, que falta algo. que te falta algo, ¿verdad? Entonces a ellos les faltaba algo, les faltaba llegar a ser como Dios. Ese anhelo era algo que Dios les quería dar o no les quería dar. Les quería dar, Él se los quería dar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Que ellos qué?
querían ser, desobedecieron y querían ser como Dios. Se dejaron tentar por Satanás. Pero ese querer ser como Dios era el anhelo, eso estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó Porque con ellos? Dudaron de Dios. Desobedecieron. Creyeron ¿Desobedecieron? que podían hacer ellos solos. Eso es. ¿Qué pasa? Quisieron ser Dios sin Dios. Quisieron llegar a ser Dios sin Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Adán y Eva tuvieron impaciencia. Quisieron arrebatar de las manos de Dios rápidamente lo que Dios sí les estaba prometiendo, pero todavía no, todavía no. Los estaba preparando, apenas. Bien, bien, Leonor, los estaba preparando. Antes del pecado la preparación era sin dolor, pero necesitaban preparación. ¿Para qué? Para que su carne se habilitara para recibir la plenitud del Espíritu. El Espíritu es tan fuerte que su ser se tenía que preparar para resistir la fuerza del Espíritu que los quería invadir. Pero ellos se impacientaron. Y entonces el demonio, ¿qué hace? Les toca en el lugar del anhelo, del deseo. Y le dice, ¿tú quieres eso? Pues yo te lo doy rapidito. Tómalo rapidito, ya, ya puedes. ¿Quieres una hamburguesa? No vayas a comprar la carne del supermercado, llama, rapidito. Ojo, no crean, esto no es pecado. Estoy simplemente bromeando. Eh, pero, ¿no? Estamos en lo rápido, ¿no? O sea, rápido. O sea, yo quiero ser santo, pero quiero ser santo hoy. Ya, ya está. Que yo vaya a misa y tenga una elevación mística y ya está. Y yo nunca más le responda mal a nadie y yo siempre esté de buen humor, ¿no? Pero no es porque yo en realidad quiero estar de buen humor, sino que no quiero pasar lo mal que la paso cuando estoy de mal humor. Entonces, en el fondo, incluso es un acto medio egoísta, ¿no? Entonces, la cuaresma es un momento de preparación en donde Dios sigue preparando nuestra carne para resistir al espíritu. Resistir no de resistir, sino de que algo se va a derramar en nosotros, el espíritu, y que estemos preparados para recibir ese espíritu. ¿Sí? Y a eso se refiere que la cuaresma es un momento de conversión, no conversión porque ay, somos unas personas súper pecaminosas, porque quien esté más encaminado de repente dirá, bueno, ya la cuaresma no es para mí, ¿no? Porque ya yo no cometo pecados mortales, ya la cuaresma no es para mí. No, por eso la conversión es continua, porque la conversión es ser cada vez más semejantes a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, en la forma en que miramos, que escuchamos, que acompañamos, que, que hablamos, ¿no? En la forma en que actuamos, todas, ¿no? Entonces la cuaresma es una preparación para la Pascua. ¿Cuáles son los orígenes de la cuaresma? Desde finales del siglo II, estamos hablando de 170, 180 después de Cristo, estamos hablando de 100 años, desde que Cristo murió, 150, estamos hablando de algo muy cercano a la fecha de que cuando Cristo murió, esto para derribar las mentiras o los engaños que a veces pueden hacernos creer que a partir de Constantino en el siglo IV fue que se creó la iglesia y muchas tradiciones. A partir de finales del siglo II, ya la iglesia tenía un periodo de preparación para la Pascua. Ya la Pascua se venía celebrando desde que Cristo murió. La Pascua cristiana, obviamente, me estoy refiriendo. Y esa preparación venía con la observancia de unos días de ayuno. ¿Sí? Lo primero eh, como se vivía esa preparación era con el ayuno. Ahorita vamos a entrar ahí, ¿no? El ayuno, este ayuno inicial de este siglo segundo, al inicio era solo una semana previa de preparación antes de la Pascua. Luego, esta semana se convierte en 3 semanas durante las cuales se lee el Evangelio de Juan.
¿Por qué el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan era de la más alta categoría espiritual, ¿no? Se llama el Evangelio teológico. A Juan se le llama el teólogo, el evangelista teólogo. Fue el último evangelio en escribirse y por eso los otros tres evangelios, que son los evangelios sinópticos, ¿por qué se les llama sinópticos? Porque son una sinopsis de la vida de Cristo, Marcos, Mateo y Lucas. Marcos, Mateo y Lucas tienen una sinopsis, ¿no? Y más o menos tienen muchos pasajes similares. Vamos a encontrar muchos pasajes repetidos. Pero en cambio Juan, no. ¿Por qué? Ay, ¿será que Juan estaba narrando otra vida de Jesús? No. Sino que hace Juan, narra lo que los otros no narraron. Quiere completar. Y ya después de años de haber hecho una elaboración teológica inicial. Por lo tanto, es un evangelio de mayor desarrollo teológico. ¿Sí? Y luego, después de esas 3 semanas, posteriormente se alarga. ¿Y a qué se alarga? A 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, no los 2 días de ayuno que tenemos nosotros el miércoles de ceniza y viernes de Semana Santa, ¿no? Que son como los 2 días de ayuno, los únicos 2 días de ayuno preceptivo para vivir para todos aquellos mayores de 16 y menores de 60. Y aún así nos cuesta. Ahí ya vi uno celebrando porque estamos exentos, ¿verdad? Entonces, es preceptivo, pero ¿por qué? De nuevo, el precepto, algo que me oprime, ¿no? Es una invitación, ¿sí? Pero antes, al inicio eran 40 días. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron 40 días? Pues obviamente inspirados en los 40 días que transcurre Jesús en el desierto, cuales se dice que ayunó los 40 días, hasta que por fin sintió hambre. Dice así, ¿no? Y por eso ya les doy un insight desde ya. El primer domingo de Cuaresma siempre se lee el Evangelio de las Tentaciones. Siempre. Siempre se lee el Evangelio de las Tentaciones. Dependiendo del ciclo litúrgico A, B o C, se lee el Evangelio según San Mateo, según San Marcos y según San Lucas. ¿Sí? Breve paréntesis. Esto ya lo he explicado antes, pero bueno, vuelvo a explicarlo. Los domingos se dividen en ciclos, en 3 ciclos anuales, ¿sí? Entonces tenemos el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Este año estamos en el ciclo B, ¿sí? El domingo, por lo tanto, vamos a elegir el Evangelio según San Marcos. El ciclo A es Mateo, el ciclo B es Marcos y el ciclo C es Lucas, según el orden canónico. ¿Qué significa el orden canónico? Si ustedes se van a su Biblia, el primer evangelio que les va a aparecer es Mateo, el segundo Marcos y el tercero Lucas, aunque no sea el orden cronológico en que fueron escritos. El primer evangelio en ser escrito fue Marcos y por eso es el más corto. Tanto luego Mateo como Lucas se inspiran en el de Marcos para escribir el suyo y por eso hay muchos pasajes que se parecen, pero es más completo, tanto el de Mateo como el de Lucas que el de Marcos. El de Marcos fue el primitivo y el de Juan fue mucho después. Entonces, el orden canónico es el que se sigue en los años litúrgicos. Este es el ciclo dominical, pero en cambio tenemos el ciclo ferial. ¿Qué significa el ciclo ferial? Los evangelios que se leen durante la semana. ¿Sí? Los evangelios que se leen durante la semana no siguen el mismo ciclo que el domingo. Entonces ustedes pueden ir lunes, martes, miércoles y está yendo el evangelio, digamos, uno detrás de otro, o sea, en cronológico, no en orden, y de repente el domingo aparece otro evangelio que no tiene nada que ver. Y ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿No? Porque el domingo, dado que es el día primordial que la mayoría de los fieles cristianos van a misa, sigue su propio orden. Y para los demás cristianos, ojalá que cada vez seamos más que van a misa durante la semana, generalmente se sigue un ciclo ordenado, ¿no? En donde se va recorriendo el Evangelio en orden. Y el ciclo ferial es de un solo año. El Evangelio es un solo año. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el año vamos a ir leyendo primero Marcos de corrido, luego Mateo, ahora sí en el orden cronológico, luego Mateo y luego Lucas. Lucas siempre va a coincidir con los últimos evangelios
digamos, apocalípticos, que son ya durante la fecha de Cristo Rey, cercanos a Cristo Rey. Son escritos escatológicos, apocalípticos del final de los tiempos. Eso siempre es Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces, año tras año, vamos a leer siempre los evangelios. Por lo tanto, durante todo un año, casi se lee, si vamos a misa diaria, vamos a leer prácticamente completo los 4 evangelios. Porque el de Juan, ¿por qué no leemos el de Juan? Porque el de Juan se lee durante las fechas de preparación, ¿no? Y de ciclo, digamos, de periodos litúrgicos importantes, Cuaresma, Pascua, Navidad, ¿no? Se lee el de Juan, por lo tanto terminamos de leerlo. Las primeras lecturas de las ferias, es decir, entre semana, se dividen en 2 ciclos, el ciclo par y el ciclo impar. Este año, como es 2024, es ciclo par. Y el año que viene será ciclo impar. Eso es para entre semana. Y luego tenemos el ciclo dominical, ¿sí? Que es aparte, que es el ciclo A, ciclo B, ciclo C. Durante la cuaresma, ¿se respeta el ciclo A, ciclo B y ciclo C? Sí, pero con la nota propia de la cuaresma. Por lo tanto, tendrá otra configuración y no seguirá el orden que está siguiendo durante el ciclo dominical. Será como un espacio de preparación fuerte, distinto a lo que se viene recorriendo en el tiempo ordinario. Entonces, estos 40 días, ¿no? de la cuaresma, recuerden, se empezó por una semana, luego se alargó a 3 semanas y luego finalmente acabó en 40 días, se inspira en estos 40 días de Jesús en el desierto. Y este ayuno de 40 días se realizaba desde la semana sexta antes de Pascua, como se hace ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se empezaba el domingo. Pero como tenían 6 domingos en la mitad de la cuaresma, el domingo no se ayuna. El domingo es día de fiesta, siempre. Por lo tanto, quitaron estos 6 domingos, pero para completar el número simbólico de 40 días, se prolongó al miércoles. Por eso se prolonga el miércoles y también se toma el día viernes y sábado antes de Pascua, es decir, el del tríodo pascual, como días de ayuno especial. Y así se completan los 40 días de ayuno. Por eso, la cuaresma, si la contamos en su totalidad, hasta la Pascua, digamos, no solo hasta el tríodo pascual, sino hasta la Pascua, es decir, hasta el sábado santo, se computan 44 días. Quítenle, ¿no? Los domingos y súmenle los 2 días, perdón, se computa hasta el tríodo pascual y se le suma el viernes y el sábado del tríodo y ya tenemos los 40 días de ayuno, ¿vale? De ayuno, que es diferente a los 40 días de la cuaresma que se computan desde el miércoles de ceniza hasta el jueves, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Los 40 días de cuaresma y los 40 días de ayuno, ¿sí? Que son los 44 días que ya les dije, quitando los 6 domingos y los 4 esto para que sepan de dónde surge todo esto, ¿no? Pero bueno, son datos que igual les da igual, ¿verdad? Pero bueno, son interesantes saber de dónde surgen. Entonces, ¿qué pasa? El ayuno de viernes y sábado, generalmente solo lo consideramos el del viernes de cuaresma, no, de Semana Santa, ¿sí? En realidad es un ayuno que se propone desde la antigüedad, viernes y sábado, para que desde el viernes hasta la vigilia pascual se viva en la tensión en el sentido positivo de estar esperando la Pascua, ¿sí? Entonces por eso era particular, porque era un ayuno total. De hecho, un padre de la iglesia, eh, que se llama Hipólito, decía, para cumplir con el ayuno de Pascua, nadie, esto es una frase literal de él, nadie tomará nada antes de que se haga la oblación. Si alguien se encuentra enfermo y no puede ayunar 2 días, viernes y sábado, ayunará el sábado solamente por necesidad, contentándose con pan y agua. El ayuno era pan y agua, no era la comida fuerte y las dos a medias que hacemos ahora, ¿no? Era fuerte. Esto es como se hacía antes. Em,
Entonces, ¿qué pasa? Estos 40 días eran muy simbólicos, ¿sí? Tenía un gran simbolismo en toda la escritura. Entonces, ¿qué significaban estos 40 días? Sin duda, lo primero es los 40 días en el desierto de Jesús, que nos sale testimoniado en los tres evangelios sinópticos. En Marcos, Mateo y Lucas aparecen los tres. Un dato importante para que sepan es que hay gente que ha puesto en cuestionamiento algunos hechos históricos de Jesús. Yo, en lo personal, ya saben, no pongo en cuestionamiento nada. Pero quien quiere tipo algunas corrientes teológicas, muchas protestantes, ponen en duda ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los milagros. Bueno, el milagro de los panes, realmente fue un milagro de solidaridad, donde todo el mundo en realidad tenía un pancito guardado y lo puso. Es muy bonito y hasta nos llega al corazón, wow, qué lindo el milagro que hizo Jesús de abrir los corazones de cada uno y que pusiera el pancito y por eso hubo una multiplicación de pancitos porque fue la solidaridad, ¿no? Eh, que está muy bonita esa interpretación, pero nosotros creemos que Jesús hizo el milagro, ¿no? Que multiplicó de hecho los panes, ¿no? Eh, Aparte de que pudo crecer el corazón y todo lo que quieran, em, pero hay gente que puede dudar de ciertos hechos, pero esa misma gente que duda de ciertos hechos, hay otros hechos que no puede dudar, que dicen estos sucedieron, sí o sí tuvieron que suceder. Y una de las claves para saber si sucedieron o no es saber si se repitieron en los evangelios. Los hechos que aparecen en los tres evangelios sinópticos son de esas, entran en esa categoría de indudable. Y de esto, ni ellos que dudan todo se atreven a dudarlo, ¿no? Dice y bueno, ahí no me meto, ¿no? Entonces, las tentaciones es uno de estos evangelios que aparece repetido en los tres. Porque fíjense ustedes, si Marcos se escribió primero y luego se escribió Mateo y a la par Lucas, si ya vieron como Juan, que ya eso se narró, dicen, bueno, aprovecho y narro otra cosa. Si deciden narrarlo y repetirlo, ¿por qué creen ustedes que lo hicieron? Porque para era que no se real. dude. Porque es muy Ajá, para que no importante. haya duda. Y porque es muy importante, es un hecho muy importante, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales el valor simbólico de los 40 días, sin duda, es los días del desierto, pero también, y nosotros que hemos estudiado tanto el Antiguo Testamento, podemos saber que también a causa de los 40 días del diluvio, ¿sí? Noé, fueron 40 días del diluvio. Luego, si no me creen, vayan a Génesis 6 y verán. Luego, los 40 días y noches de Moisés en el Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Otra cosa, Elías, cuando va en el Horeb, en el desierto, también son 40 días. Luego, el tiempo que está el pueblo en el desierto hasta que llega a la tierra prometida son 40 años. Y también, ¿se acuerdan de Jonás? No, no lo hemos visto. ¿No lo hemos visto? Se los he contado, pero no lo hemos visto todavía, ¿verdad? Jonás, cuando ya se resuelve a ir a predicar a Nínive, predica durante 40 días la conversión de Nínive, y Nínive al final se convierte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este itinerario cuaresmal se convierte entonces en un signo sagrado, en una presencia especial de Dios. De hecho, se le llama incluso en un sacramento del tiempo. Hay que entender la palabra sacramento como la presencia, siempre referida en forma análoga al septenario sacramental, ¿no? A los 7 sacramentos. Pero estos 7 sacramentos nos refieren a una presencia visible de lo invisible. Bueno, la cuaresma es una presencia visible de lo invisible, ¿sí? Los Mari, 400 años, aquí me dicen también, no de esclavitud en Egipto. Este número 40 es un número completo, ¿sí? ¿Quién habló? yo, Sí, en María. hay una lectura que se leyó hace poco que no que Jonás en menos de un día que se tardaba, o dos, se tardaba en recorrer la ciudad 2 días, pero que se convirtieron muchos, ¿no? O sea, ¿o Sí, a poco estuvo 40 días? Eso yo no estuvo, sabía. sí, hay que ir al texto,
pero lo absurdo, o digamos, es como acaba Jonás, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia. Pero que él al final como que le reprocha a Dios diciéndole, ves, yo sabía que ibas a tener misericordia, entonces era innecesario que yo viniera para acá. O sea, yo sé que tú eres bondadoso, ¿no? Como que se enoja con Dios, diciéndole como que qué necesidad había que yo viniera hasta acá y sufriera lo que he sufrido, si tú igual los ibas a perdonar. Y ahí es cuando Dios le hace crecer un ricino. Un ricino es una planta, ¿no? Y entonces en donde él coge sombra, y estaba ahí todo a gusto, tomando sombra, y eso pasó un día, y al día siguiente se muere el ricino, y él merezco la muerte otra vez, o sea, como bien dramático porque ya como había tanto calor, la plantita se secó y se enoja por el ricino, y Dios le dice, y este es el final de Jonás, ¿no? Le dice, ¿cómo tú, que no hiciste nada para que ese ricino creciera, que estuviste un día con el ricino, te encariñaste y quieres al ricino y te cuesta ahorita que ya no esté, ¿cómo yo no me voy a compadecer de mis hijos? ¿No? Y así acaba el libro, ¿no? Es buenísimo, ese libro es buenísimo. Eh, pero bien, entonces, la cuaresma es un tiempo sagrado, ¿no? La iglesia, em, desde siempre, desde la antigüedad, había relacionado el tiempo de la Pascua con la preparación para el bautismo de los adultos, ¿sí? La preparación para el bautismo. Y también un tiempo para que los penitentes, ¿qué quieren decir los penitentes? Recuerden que en esa época no había confesión. Entonces, quien tenía un pecado era un pecador público y no podía acceder a la Eucaristía. Y no había otra manera, o sea, no había confesión todavía. Entonces, estos penitentes tenían esta oportunidad para reconciliarse con Dios con motivo de la Pascua. Entonces, la cuaresma es un tiempo de conversión y de gracia. Eso es lo que habían, o sea, solo se podían, digamos, reconciliar con Dios durante la Pascua. No sé si ustedes han experimentado alguna vez que hayan cometido algún pecado, que quieren confesarse y no encuentran padre, y están como con ansias buscando un sacerdote con quien confesarse, ¿no? Y no lo encuentran y no hay manera. Bueno, imagínense estos pobres seres que tienen que esperar un año para reconciliarse con Dios en la Pascua. Esta era la ansia con la que vivían la Pascua. Entonces, la cuaresma tenía un carácter de renovación espiritual muy fuerte. Y esto, ya sabemos que el clásico trinomio de la cuaresma, la oración, la limosna o caridad también, y el ayuno. Entonces, durante la cuaresma, como ya les dije, era un tiempo de penitencia, pero también de preparación bautismal. Y nosotros que ya todos estamos bautizados, y seguramente la gran mayoría, por no decir todos, fuimos bautizados de pequeños, de bebés, no tuvimos la oportunidad de esta preparación. Pero no porque no tuvimos la oportunidad de esta preparación, no significa que no tenemos la oportunidad de la renovación bautismal. Y de hecho, todos en la vigilia pascual hacemos una renovación bautismal. ¿Se acuerdan? Velitas, pasamos, prendemos, cirio. ¿Qué tal si durante la cuaresma hiciésemos una renovación consciente de nuestro bautismo, de manera que cuando llegue la vigilia, es una renovación, es un volver a hacer nuevo el bautismo en nosotros, a reconocer nuestra identidad de hijos de Dios? Y aquí me pareció interesante contarles un poquito lo que los que se iban a bautizar, los que estaban los catecúmenos, ¿no? Los que se estaban preparando para el bautismo, hacían durante la cuaresma. Primero, una de las cosas que hacían, la elección y la inscripción del nombre. Ellos tenían que elegir el nombre que iban a tener ya de cristianos. Nosotros nacemos sin nombre y se nos da el nombre cristiano directamente. Pero ellos nacían y muchos tenían nombres paganos y recibían su nueva identidad a partir del bautismo. Nosotros tenemos una identidad previa al bautismo, pero no tenía un nombre.
¿no? No recibimos un nombre pagano. La mayoría de nosotros, seguramente solo recibimos el cristiano, que es el que tenemos, pero ellos literalmente recibieron un cambio de nombre y a partir de ahí, como los religiosos, eran llamados por ese nombre. Qué bonito sería hacer como una relectura de nuestro propio nombre, de nuestra identidad. ¿Qué dice ese nombre que Dios en su providencia nos quiso poner? María significa casa de Dios. Isabel significa consagrada de Dios, imagínense. Tremendo. Entonces hay que ver qué de la providencia de Dios se manifestó a través de nuestros padres que nos pusieron nuestro nombre, ¿no? Y si no encontramos nada, porque igual y no encontramos nada, ¿verdad? Puede pasar. Eh, recordar que nuestra identidad más profunda, nuestro nombre profundo es hijo de Dios, es cristiano. Esa es mi identidad más profunda, cristiano. Luego, vienen los exorcismos. ¿Qué significaba esto? Quitar las ataduras que el demonio pudo haber ido haciendo en esa persona. Liberarse de ataduras. ¿De qué atadura te quiere liberar Dios? ¿De qué esclavitud te quiere liberar Dios? No en general, sino en esta cuaresma. Ahora, hoy, en el hoy de tu vida. Entonces, este tema de, de la liberación profunda del mal que hay y que habita dentro de nosotros. Otra cosa muy poderosa era que se les entregaba el símbolo de la fe, el credo. Y se les enseñaba y se les entregaba el Padre Nuestro, que son síntesis de la fe y de la oración cristiana. Y a partir de eso se hacía toda una catequesis. Nosotros a veces repetimos como merolicos, ¿no? El domingo. Creo y no sabemos lo que estamos diciendo. Léanse la primera parte del catecismo, habla del credo. Si no, otro libro, Introducción al Cristianismo, habla toda la primera parte del credo. ¿Cuáles son los artículos de nuestra fe? Porque a veces creemos que es que yo tengo que creer que la Virgen se apareció en Lourdes. Eso no está en el credo. No es dogma. Dogma es la Inmaculada Concepción. Pero no. Hay veces que cosas de piadosas creemos que son artículos de nuestra fe y nuestra fe está resumida en el credo. Eso es lo que nos hace hermanos. Y eso es lo que sí tenemos en común con las iglesias ortodoxas, las protestantes en su mayoría. Y también, por ejemplo, otro rito de preparación era el rito del efetá, en donde se le pedía a Dios que se abriera los oídos y los ojos para recibir la palabra. Bueno, todo esto habla, ¿no? De cómo podríamos ir enfocando nuestra preparación cuaresmal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, obviamente, durante la cuaresma daba un intenso ritmo de vida al cristiano, lleno de fe, de responsabilidad espiritual. La comunidad se sentía unida a los neófitos, a los que se iban a bautizar, a los que iban a recibir el don del bautismo, ¿no? Y toda la iglesia acompañaba a estos catecúmenos como una madre que acompaña en el dolor y en la espera el nacimiento del hijo. Y por eso el día del bautismo era una fiesta para toda la iglesia. Era una fiesta. Si han visto El Rey León, ubican la escena donde Rafiki levanta al, a Simba, ¿no? Pues el Rey León es toda una simbología tremenda, ¿eh? Fíjense que lo unge, Rafiki es como el sacerdote, y levanta
al hijo del rey, a nosotros, en nuestro bautismo, ¿no? De hecho, el otro día fue un bautismo que levantaron al niño justo después de bautizarlo y empezaron a cantar el aleluya. Y el sacerdote rebotaba al niñito así, y todo el mundo vuelto loco, festejando ese bautismo. Es que a veces lo vivimos como una tradición y no entendemos lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué pasa? También, igual que estaba vinculada al bautismo, como les dije, estaba vinculada a la penitencia pública, esta gente que estaba en pecado, ¿no? Y entonces se les hacía vivir una penitencia pública para saber si realmente estaban arrepentidos. Este era el valor de lo sagrado. eh, y que pudieran volver a la fe. Por ejemplo, una gente de las que estaba en pecado eran los lapsi. ¿Quiénes son los lapsi? En una época de tantos mártires, pues o sea, hubo algunos que no quisieron morir mártires, ¿verdad? Y dijeron, no, yo no soy cristiano. Los lapsi eran los caídos, lapsis, ¿no? De hecho, aquí enriqueciendo el vocabulario, estamos en la época post-lapsaria. ¿Por qué se le llama post-lapsaria? Porque es la época después de la caída de Adán y Eva. Lapsaria, ¿no? Post-lapsaria, después de la caída. Todos nosotros somos post-lapsarios. Los prelapsarios solo fueron Adán y Eva antes de la caída. La caída, lapsi, ¿no? Entonces, quienes cayeron y no murieron mártires, hay tres categorías de personas. Los mártires, los que murieron. Los confesores, ubican cuando rezamos la letanía de la Virgen y decimos reina de los confesores, no estamos hablando de los sacerdotes que confiesan. Estamos hablando de los que les dijeron o reniega de la fe o te matamos, no renegaron y por alguna razón no los mataron. Esos son los confesores, los que tuvieron la oportunidad de ser mártires, no renegaron de la fe, pero no murieron por cualquier razón. No sea porque los intentaron matar, creyeron que los habían matado y no murieron, sea porque al final no los mataron, pero se llaman confesores. Y los lapsis. Los lapsis son los que renegaron de la fe, pero que luego querían volver. Pero para poder volver tenían que hacer una penitencia pública. Y para ellos estaba destinada la ceniza. Una vez que la penitencia pública desaparece, ¿sí? Imagínense, en el año 1000, ya el signo de la imposición de la ceniza se aplica a todos los fieles de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la conversión. Todos. No solo los que están en pecado absoluto mortal, sino todos. Entonces, a partir de ahí, se empieza toda estos gestos austeros de la vivencia de la conversión, muy unida al ayuno y a la abstinencia, ¿no? Unida a la penitencia cuaresmal. Durante esos años se olvida del carácter bautismal propio de la cuaresma. Esto se retoma recién en el Concilio Vaticano II, 1965. Se retoma, se recupera el sentido bautismal de la cuaresma. Ese sentido bautismal, de nuevo, no solo aplica para los que se están preparando para el bautismo, sino para todos nosotros bautizados, como un momento de renovación de nuestro bautismo. A partir del Concilio Vaticano II, se recuerda entonces el carácter bautismal y penitencial de este periodo. Y se destacan dos aspectos: la escucha asidua a la palabra y la dedicación a la oración. Entonces ya no solo está vinculada a cosas, al ayuno o a la abstinencia física externa, ¿no? Que podía caer en cierto materialismo, ¿no? De vivir arrodillado, pero eso no significa que estoy viviendo en unión con Dios. Y ya incorpora los elementos más propiamente espirituales, que son la escucha asidua a la palabra y la dedicación a la oración. Entonces, por eso
Si bien la cuaresma es limosna y ayuno, también es oración, es intensificación de la oración. ¿Sí? Entonces, este tema, esta recuperación del carácter bautismal, ¿sí? Em, se recupera como para la redimensión de la propia identidad, recordar quiénes somos. Y la segunda, que es el carácter penitencial, se insiste en el sentido personal y social del pecado. Voy a explicar este tema del sentido social del pecado, que es muy interesante, ¿no? Porque a veces nos resulta difícil entender por qué fue que heredamos el pecado de Adán. ¿Por qué yo tengo el pecado original si yo no lo cometí? Porque yo tengo esta inclinación hacia el mal sin haber cometido pecado, ¿no? Importante destacar que en el pecado, cualquier pecado, hay dos cosas. Está la culpa y la pena. Es decir, la culpa es haber hecho el delito concreto que hice y la pena es la consecuencia de ese pecado, ¿sí? Por ejemplo, la culpa es que yo disparé a alguien y la pena es que esa persona murió. La culpa, o sea, es el hecho concreto y luego es la consecuencia de ese hecho. Entonces, pongo un ejemplo. Adán pecó, yo no pequé, yo no tengo la culpa, pero tengo la pena. Absorbo la consecuencia de ese pecado. Pongo un ejemplo, así bien humano, que no tiene que ver con el pecado, pero para ver si se entiende la analogía. Es una analogía que siempre es pobre. La analogía dentro de cualquier cosa espiritual se explica diciendo que mayor es la desemejanza que la semejanza. ¿Sí? Entonces, ojo con la analogía. Entonces, la analogía aquí es que yo esta mañana salí a clase, puntual a las 8 de la mañana, como siempre salgo. La clase las tengo a las 9. Y pues resulta, yo aquí estoy haciendo una interpretación, puede ser, puede ser otra razón por la que hubo un accidente. Hubo un accidente, ¿sí? Generalmente, estos accidentes de tráfico, ya saben, generalmente, no siempre, generalmente, son por imprudencias de la gente, ¿no? Porque pierden la paciencia y quieren adelantar y se meten así entre y terminan, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Que llegué o no llegué a clase? No, no llegué a clase. Entonces, el de uno tuvo la consecuencia para todos. Yo no manejé con desesperación. Ojo, estoy haciendo un juicio sobre esta persona que igual y no, igual y le pasó algo, pero asumiendo que fue algo que pudo haber sido evitado, em, su pecado, pongamos entre comillas, porque no significa que fue un pecado lo que hizo, tuvo consecuencia para todos. ¿Sí? Bueno, esto es el pecado original. Uno pecó y introdujo a toda la humanidad en una condición pecaminosa, una condición caída. Entonces, este es el carácter social del pecado. ¿Qué quiere decir? Que mi pecado no es solo mío. Es que se nos olvida, somos seres sociales, somos seres en comunión. Aunque yo cometa un pecado en lo secreto de mi habitación, eso tiene consecuencias para el otro. Estamos unidos. Yo se lo he explicado con otra imagen, incluso en positivo. Hoy yo puedo ir desde los Pirineos españoles a los franceses porque alguien hizo mucho esfuerzo durante muchos años, muchas personas, en hacer túneles. Y entonces yo hoy puedo ir en cuestión de horas, algo que en otra época se iba en cuestión de semanas. Yo me veo beneficiada por algo que yo no hice. Pues al revés, funciona. Y esto no solo en lo material, en lo visible, en lo tangible, sino también en lo espiritual. Yo hoy tengo consecuencias de cosas que yo no hice. Y esto nos habla de esta fraternidad universal que tenemos, lo queramos o no, lo aceptemos o no. Estamos unidos. Lo que yo hago afecta al otro y lo que el otro hace me afecta. Y esto no es para que vivamos como en confrontación, sino comprender que nos necesitamos unos a otros.
Y Dios quiere eso, nos hizo de esa forma. Entonces hay que entender el sentido social del pecado. Y por eso yo también puedo purgar, también puedo eh, pedir perdón por el pecado social. Yo también puedo hacer penitencia por el pecado social. Y de manera misteriosa, Dios lo toma y redime. Entonces, bueno, una práctica, ahora sí, eh, que se recomienda vivamente, ya no es preceptivo, sino que se recomienda es que el ayuno, como les dije antes, esto también se mantiene hasta hoy, el ayuno pascual se extienda viernes y sábado. Lo preceptivo es el viernes, pero sí hay una invitación a hacerlo viernes y sábado. Ahora, lo típico, ¿no? Hay que aplicar el sentido común. Si yo estoy en misiones, en un lugar en donde hay calor, te estás desgastando, tienes que salir caminando kilómetros y kilómetros, no se hace ayuno a pan y agua. Si yo tengo un problema de tensión, no se hace ayuno. ¿Sabes? Como que el sentido común, ¿no? Se hace otro tipo de ayuno, quizás no ese. Y los que sí, ahora tampoco descartar con facilidad, ¿no? Ay, es que tengo que ir a casa de mi tía en auto, entonces ya me voy a cansar. No, no. Como todo, requiere un poco de discernimiento. Por eso es tan importante el acompañamiento espiritual, porque no somos buenos lectores de nuestra propia causa, ¿no? Entonces, pero nada, tomen en cuenta que es una invitación de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Para que de este modo lleguemos al domingo con un gozo tremendo, porque también vamos a comer y somos seres humanos y claro que eso también nos va a llegar, ese vacío que se va creando en nuestra carne, va dando espacio para que la resurrección de Cristo vaya siendo eh, más intensa, más fuerte, más elevada, ¿no? Entonces, esto, sin duda, es la recuperación del ayuno antiguo en su más genuino sentido de espera del encuentro con el resucitado. El ayuno es una espera, ¿sí? Bien. Ajá, Mari, ya va. Pero si tú haces el ayuno ese viernes y sábado, Sí, ¿ok? Es el triduo. Entonces tú vas el sábado en la noche a las 12 de la noche a misa, así es. o a las 11 o a las 7 depende. Entonces ahí no estás haciendo el ayuno viernes y sábado. Viernes y sábado del triduo. Por Sí, eso, es pero parte del triduo. ¿Cómo que no estás haciendo el ayuno? No entiendo. O sea que no, porque si vas a misa a las 7 de la noche ya terminaste el ayuno, entonces no lo haces el sábado. ¿Cómo? Pero comulgar no es parte del ayuno. No, tienes que dejar de no, comer hasta no, el día no, siguiente, chico. no, ya va. Lo que te estoy diciendo es que eso sería, o sea, El ayuno se ayuno, empieza el viernes a la mañana. O sea, de hecho, el ayuno se empieza después de la cena del jueves. ya lo estás alargando mucho. Claro, porque el ayuno se empieza todo, es todo el viernes, no es una hora antes de misa. Estamos hablando del día entero. No es la horita antes de misa. Ok, suponte tú empiezas el jueves a la 1 de la mañana. Ajá, Ok, viernes. viernes Y el sábado vas para misa a las 7 de la noche. y ya, y ahí se acaba, ya es la vigilia pascual. Ah, ok. La vigilia pascual y después te echas tu cordero. Claro, resucita y fiesta. Baja la de los Exacto. niños a las 3 de la tarde. Claro, de hecho, el camino neocatecumenal hace una misa eterna, la verdad muy larga, la vigilia son como 6 horas, y al final de la vigilia, a las 6 de la mañana, se comen un cordero, un cordero. Así lo hacen ellos, ni idea. Pero los chicos, estos, los misioneros, los argentinos, se comen una buena carne después de la vigilia pascual. Hay que festejar. Pero sí, o sea, pero la invitación, a ver, no sé quién lo específico de esto, sino el sentido es crear espacio interior y de anhelo, de deseo del encuentro con el resucitado. Y recuerden que somos cuerpo y alma, somos una unidad de cuerpo y alma. Entonces, nuestro cuerpo
nos va a pedir alimento. Y eso, ese recuerdo de esas ansias interiores de nuestras entrañas pidiéndonos alimento, son analogía del ansia que tiene mi alma, ¿no? Así lo habla muchos salmos. Mi, mi carne tiene ansia de ti. Mi carne es mi cuerpo. Yo tengo todo, mi ser tiene ansia de ti. Entonces, el sentido del ayuno es la preparación y es el aumentar el anhelo del encuentro con el resucitado. ¿Sí? Si yo me voy a poner de malas y voy a ponerle cara de odio a todo el mundo porque estoy ayunando y voy a caerle a gritos, hijo mío, mejor no ayune. Usted no ayune. Haga otra cosa, ¿no? Pero no tendría ningún sentido hacer un ayuno así. O, bueno, voy a ver qué dispara en ti y hay que empezar a aprender a modelar, ¿no? Ciertas emociones que se te revuelven en el ayuno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué me está tocando? ¿Qué me está revolviendo? ¿No? Veremos, pero no es la idea, ¿sí? Eh, Bien, bueno, ya llegamos y no llegué a nada, ¿verdad? No avancé nada. Entonces, eh, muy bien, entonces, a ver, me faltó toda la teología, todas las lecturas que hay en la Cuaresma. Eh, Nada, si me permite, voy a dar 2 minutos más y abro a preguntas. Em, a modo de introducción para la semana que viene, porque lo voy a continuar la semana que viene, es todo el tema de la teología, o sea, ¿qué nos enseña de Dios la Cuaresma? ¿No? ¿Qué elementos de la teología hay detrás? ¿Sí? Em, Primero, saber que la Cuaresma es un tiempo cristocéntrico, como todos los tiempos litúrgicos, pero va a tener una nota especial la Cuaresma, ¿sí? Y también va a ser un tiempo especialmente eclesial, es decir, estoy llamado a vivirlo eclesialmente, como todos también los tiempos litúrgicos, porque nuestra fe, lamentablemente, la hemos vuelto muy individualista. Yo voy a misa, estoy yo, Dios, y ya está. Y yo me voy y no tengo ni idea de la comunidad de fe, no tengo ni idea de nadie. Em, y así no estamos llamados a vivirlo, ¿no? Hay, hay algo mejor a lo que estamos llamados a vivir. Hay algo más bonito, algo más grande. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema y luego, obviamente, como propio de la clase de Biblia, vamos a entrar en las lecturas que se leen los domingos, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y qué teología se teje de fondo con estas lecturas? Va a ser muy interesante porque vamos a ver el entrecruce primero de todos los domingos a nivel vertical, o sea, qué leemos las primeras lecturas de todos los domingos, las segundas lecturas de todos los domingos y los evangelios de todos los domingos, pero también a nivel horizontal, o sea, cada domingo qué nota específica tiene a nivel teológico, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque nuestra clase se ha centrado mucho en el Antiguo Testamento eh, y ahora yo creo que vamos a poder empezar a ver la riqueza, yo creo que ya lo hemos hecho, pero de verlo en correlación con el Nuevo Testamento, ¿no? Esto como en el Antiguo Testamento estaba latente el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento. Y como nosotros somos católicos por la unión de las dos, no es que el antiguo lo dejamos atrás, pero a veces nos hemos vuelto un poco marcionistas, ¿no? Este hereje que quita todo el Antiguo Testamento y dice, no, ese Antiguo Testamento no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y no, sí tiene que ver, porque el Nuevo Testamento sin el Antiguo no se entiende, directamente no se entiende. Entonces vamos a ver un poco el tema de las lecturas y la teología que subyace de fondo en la liturgia, y luego ya vamos a ver quizás algunas prácticas espirituales, ¿no? Como qué espiritualidad subyace detrás de la Cuaresma. Bueno, ya con esto no lo puedo alargar mucho más, así que abro a preguntas o comentarios.